Hola, Francis, hola, Johan. Bueno, Nabil, cuando tú digas comenzamos, yo voy a estar pendiente del grupo por si otro muchacho escribe. Ok, buenas noches para ustedes y buenas tardes por aquí nosotros. Hola, buenas noches. ¿Cómo han estado de la semana? Muy bien. Buenas noches. Bueno, gracias por estar aquí, gracias por mostrar ese interés y pues qué alegría saber que tienen ese ánimo de capacitarse, de poder buscar entender más y pues seguir adelante en esto, en lo que están todos creciendo. Ahorita hablaba con Yaremi y me comentaba que otra persona más se lanzó en el metro y pues es un tema, dice que pues la gente está angustiada y yo le digo que es cuando más nosotros tenemos que hacer hincapié en seguir creciendo en esto porque somos esa luz y esa palabra de esperanza para esa gente que no sabe qué hacer. Y pues Jeremy me decía que, ¿cómo se llama? Los problemas son los mismos. Y sí, los problemas son los mismos para todos, pero tenemos un manual de indicaciones para ver cómo salir adelante eh, eh, a, a a pesar de todos esos problemas, ¿no? Y pues definitivamente con lo que vamos a ver hoy, con las cartas de Pablo, no hay mayor testimonio de eso, ¿no? Y pues vamos a orar para que este tiempo sea Dios revelándonos a nosotros aquello que es importante en nuestros corazones, para que podamos abrir nuestros ojos espirituales un poquito más allá de lo cotidiano, de lo que normalmente hacemos, ¿no? Y ponernos un poquito en el lugar de otro y ver cómo, tratar de ver cómo, qué nos enseña Pablo a través de estas dos cartas, ¿no? A pesar de que aquí hay unas indicaciones. Entonces, bueno, oramos mientras la gente se va uniendo. Ahí se va uniendo la gente, mira, rapidito. Amado Dios, una vez más te doy gracias por el privilegio que me das de estar aquí en este lugar, Señor, acompañando a cada una de estas personas maravillosas que anhelan seguirte a ti, seguir aprendiendo de tu palabra, seguir aprendiendo de aquellas indicaciones que colocaste y con quien motivaste e iniciaste tu iglesia, Señor. Permite, Padre, que cada uno de los que están aquí presentes puedan apropiarse de este mensaje y que cada uno de nosotros podamos salir con un ánimo que a otros les dé curiosidad conocerte, que a otros les entusiasme saber cómo poder seguirte a ti, Señor. Llena el corazón de cada uno de nosotros que estamos aquí, porque ninguno de los que estamos aquí somos perfectos y no es suficiente el conocimiento. Necesitamos tu gracia, necesitamos de la fe que viene el oír, el conocer y el poder reflexionar en tu palabra, Señor. Permite, Padre, que pues este evangelio sea multiplicado en aquellos corazones, como por ejemplo los musulmanes, que aún no te conocen en verdad, tienen una idea de quién eres, pero no saben quién eres. Y pues ahorita que estamos en un grupo de personas, México y Chile, yo por mi parte, y pues que cada uno de los que están aquí puedan expandir ese mensaje a otros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar de Filipenses. Las clases están cortas, Filipenses y Filemón, ¿verdad? Igual son cartas de Pablo desde la prisión. Se dice que la de Filemón fue también enviada con la de Colosenses, ¿verdad? Desde Roma. Y bueno, en el contexto histórico de Filipenses nos podemos dar cuenta, ¿verdad? De que pues en Europa el evangelio predicado primero fue en Filipos, ¿verdad? Esta ciudad fue llamada así por el rey Felipe II de Macedonia, que fue el padre de Alejandro el Grande. Alejandro murió el 323 a.C. Pablo visitó Filipos por primera vez alrededor de los años 49 al 53 después de Cristo. Y pues para entonces era una ciudad romana con numerosos ciudadanos. Entonces, Pablo en su carta, aquí como lo que menciona, dice que él hizo una comparación como que ciudadanos de Filipos y los ciudadanos de ser ciudadanos del cielo, que es lo que nos
nos caracteriza a nosotros, ¿no? Y pues él da ciertas indicaciones con respecto a esto. Pero para entender un poquito el contexto de ese viaje misionero, yo no sé si nos vamos un poquito al libro de Hechos, ¿verdad? Que es donde menciona un poquito el contexto histórico de la plantación de esa iglesia, ¿no? Entonces, y creo que está en Hechos 16, ¿verdad? 16:9, y empieza. No sé si alguien quiere leer un poquito de ahí, del 16:9 en adelante, y podamos participar en esto hasta, ¿qué será? Hasta Hechos 24, a ver. O sea, 16:24, perdón. No está Hechos 24 porque son muchos capítulos, ¿verdad? De 16:9 al 16:24, 30, sí. Ahí vamos, pues. Recuerden que hay una nota, unos puntos especiales hoy por las participaciones que acordamos con Nabil la semana pasada. 16, ya va. Hechos 16:9, ¿no? Ajá, ajá. 7, 8, 9. Dice, durante la noche Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, le rogaba, pasa a Macedonia y ayúdanos. Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el evangelio a los macedonios. Zarpando de Troas, navegamos directamente a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. De allí fuimos a Filipo, que es una colonia romana y la ciudad principal de ese distrito de Macedonia, y en esa ciudad nos quedamos varios días. El sábado salimos afuera de la ciudad y fuimos a la orilla del río, donde esperábamos encontrar un lugar de oración. Nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. Una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios. Era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura. Mientras escuchaba, el Señor abrió el corazón para que respondiera el mensaje de Pablo. Cuando fue bautizada con su familia, nos hizo la siguiente invitación. Si ustedes me consideren creyente en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa, y nos persuadió. ¿Hasta allí? Sí, está bien, está bien. Ajá. Bueno, quiero que se fijen un poquito de lo que aquí el material utiliza, de cómo y por qué Pablo llegó a Filipos, ¿verdad? Y nos hace un poquito la ubicación geográfica de Filipos, que Filipos está dentro de Macedonia, ¿verdad? De la provincia de Macedonia. Nos da cómo Dios lo movió para allá en el espíritu, cómo se le presentó, y pues ahí empezó ese viaje misionero y la plantación de esa iglesia, que fue una de las primeras iglesias que se plantaron, ¿verdad? Entonces, vamos a concentrarnos un poquito también en el mensaje, que yo creo que lo nutritivo aquí es poder interpretar el mensaje que Pablo nos quiere dar en esta carta, ¿no? Definitivamente los objetivos que el material nos pide es resumir el trasfondo de la carta de Pablo a los filipenses, ¿verdad? Y resumir lo que enseña Filipenses sobre el gozo y la unidad. ¿Ok? Entonces, ¿alguno de ustedes repasó Filipenses, como les dije, con audiolibro, audiobiblia? Creo que no, pero bueno. Ok. Fíjate que Pablo aquí en su carta, ¿verdad? Él siempre empieza con saludos, con acción de gracias y oración por los creyentes. Yo lo que quiero es que podamos ver esto, ¿verdad? Desde cómo estamos viviendo nosotros dentro de la iglesia y cómo Pablo nos dice que deberíamos vivir en esto, ¿verdad? ¿Cómo son nuestras oraciones? ¿A qué le apostamos cuando nos relacionamos con otros creyentes? Yo me imagino que aquí varios habrán hecho padre espiritual como taller, ¿no? ¿Y qué palabras son clave en los padres espirituales? Si alguien recuerda. ¿Quién me puede decir algo? Invertir e invitar.
Ajá. Primero invertir y luego invitar, ¿verdad que sí? ¿Y cómo inviertes? Invierto tiempo y recursos. Okay. Y pues dentro de ese tiempo están nuestras oraciones, están nuestras palabras de afirmación, están el acompañamiento en momentos en que las personas se puedan sentir solas, que haya necesidad. Y Pablo aquí en su carta, él más o menos va expresando esa paternidad espiritual que él tiene hacia los creyentes de Filipo, ¿verdad? Y pues yo los invito a que de esa manera podamos vivir esto para los creyentes dentro de la iglesia. Sin embargo, la misión de nosotros es ir a llevar este mensaje a otros que no son, que todavía no conocen del Evangelio de Dios, esas buenas noticias, ¿verdad? Esa es la invitación que tenemos, que es el mensaje de todo el Nuevo Testamento, empezando por los Evangelios, ¿verdad? Entonces, fíjate que Pablo empieza con saludos y acción de gracias, empieza a orar por los creyentes, ¿verdad? Empieza a declarar todas esas cosas buenas que él piensa que van a suceder o cómo deben caminar en esa verdad, poder representar a la iglesia de manera que tú digas, bueno, ¿cómo la gente identifica esto? Bueno, de una manera digna de vivir, lo que tiene que ver con la empatía, con ponerse en el lugar de otro, con caminar, ¿cómo se llama? Entregado, o sea, como dice, invierte recursos y Pablo en su carta está agradeciéndoles a la gente a los filipenses el hecho de que ellos estuvieron colaborando con él mientras él estaba en la prisión y decía que no le faltaba nada. Y no solamente por un tema de recursos, sino por el interés que tenían ellos en él, a pesar de que él no estaba con ellos, ¿no? O sea, él se alegraba mucho de saber que estando en prisión, ¿verdad? La gente se preocupaba por él, le mandaban recursos, saber que estaba en la prisión y tenía, aquí están unas indicaciones que vemos, ¿no? En el manual y habla de pues la prisión, en la prisión, Pablo oraba con gozo por los creyentes de Filipo, en la prisión él se regocijaba por testificar a los guardias, o sea, él estaba privado de libertad, pero él no estaba preso porque él era libre para poder llevar ese mensaje y estaba muy contento con el hecho de que, pues, estando donde estaba, él era útil para la obra de Dios, ¿verdad? Y él hace una comparación con Cristo, de que Cristo, siendo Dios, no escatimó nada en hacerse hombre, en humillarse siendo hombre, ¿verdad? O sea, no escatimó el hecho de ser Dios, o sea, de abandonar el trono para venir a servirnos a nosotros, ¿quiénes somos nosotros? ¿Me entiendes? Él siendo Dios pudiera estar ahí en un lugar privilegiado y qué necesidad tengo yo de salirme de esta comodidad para ir a atender a la gente que más bien merece muerte, ¿cierto? Y él hace ese tipo de comparaciones. Entonces, yo digo, bueno, no sé, alguien que me pueda decir cómo se sentiría que ahorita le tocan la puerta de su casa y le dicen que los están esperando porque los van a llevar presos y usted no sabe por qué. ¿Qué sentiría? ¿Qué te vendría a la cabeza? Angustia. Susto, preocupación. Ajá, ¿qué Preguntas, más? ¿por qué? Miedo. Y eso es natural, ¿verdad? Yo aquí les estoy facilitando y pienso en eso y digo, oye, no está fácil. O sea, definitivamente que vengan y uno vaya a estar privado de libertad. Yo visité las cárceles, pero como visitante es una cosa y como anfitrión es otra, ¿verdad? Nadie quiere ser anfitrión en la cárcel y esperar que lo venga y recibir y tal. Y Pablo, fíjate que él tenía mucha alegría de saber que era anfitrión, pero porque había un propósito. Yo creo que el mensaje está en poder concentrar nuestra mente y nuestro corazón en el propósito al cual Dios nos ha llamado, en la circunstancia en la que podamos estar y qué es lo que quiere que hagamos nosotros. Naturalmente pensamos en nosotros mismos. Y en esta carta el mismo Pablo hace una referencia de que, pues, estando él en prisión, ¿verdad? Él hace una comparación
Déjame, yo voy a tener que buscar otro teléfono para buscar. Déjame buscar aquí. Lo que pasa es que yo lo marqué. Y Pablo hace una comparación de que pues él estaba preso, ¿verdad? Y decía, bueno, no me importa estar aquí, o sea, si vamos al caso, ¿verdad? Me comparo con Cristo, yo antes de estar aquí, yo era fariseo, ciudadano romano, él apela a muchas cosas que él decía, bueno, en mi vida anterior, todo eso era una cosa como que era intachable, pero ahorita eso no me importa por causa de Cristo, ¿verdad? Entonces yo lo que quiero hacer es que nosotros podamos compararnos un poco y mirar cómo sería cómo tenemos nosotros la mirada en comparación a lo que Pablo nos está mostrando aquí. A ver. Mira, búsquenla en Filipenses, el versículo, ¿verdad? Donde Pablo dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuál es? ¿Filipenses qué? 4:13. Filipenses 4:13. 4:13. Ok, ahora vámonos 2 o 3 versículos antes. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contenerme, cualquiera que sea mi situación. Filipenses 4:11. Pero esos son 2 antes. No, Sí, dos versículos antes. dos antes se dice el 11 y el 12 dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, por todo estoy enseñado, así que estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Ok. Entonces, ¿qué, qué es lo que muchas veces utilizamos un versículo de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Pero creo que le damos un contexto muy diferente al que Pablo le está dando aquí, ¿verdad? Lo que quiero que veamos es que de repente nosotros decimos, mira, cuando estoy bien, le agradezco a Cristo. Y cuando no estoy bien, también puedo seguir adelante. Lo que les comentaba un poquito de lo que hablaba con Yaremis ahora, ¿no? O sea, los problemas no van a dejar de suceder. Y nuestra esperanza tiene una guía y tiene un norte gracias a los evangelios y a las indicaciones de los apóstoles, ¿verdad? De estas cartas que nos dejaron como una herencia para nosotros. Tenemos la verdad en nuestra mano, no somos dueños de ella, pero gracias a ella podemos seguir adelante. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a volver aquí al bosquejo, ¿verdad? En el bosquejo, él empieza con los saludos, el gozo de Pablo en la prisión, que es lo que yo les mencionaba ahorita, ¿verdad? Estaba gozoso porque le predicaba a los guardias, estaba gozoso porque sabía de que otras personas venían a predicar a Cristo, él estaba gozoso porque de repente los filipenses estaban orando por él, él estaba con esa, él se regocijaba porque también él tenía la esperanza de volverlos a visitar, ¿verdad? Y a través de esa carta le daba ánimo a la gente. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Eso, gracias. Entonces, y pues, bueno, él anima a cada uno de los creyentes a seguir el ejemplo de Cristo como siervo. O sea, yo lo que quisiera es que nosotros nos podamos imaginar cuál es nuestra postura dentro de la iglesia en cuanto a cómo nos manejamos y cómo deberíamos manejarnos. ¿Qué piensan ustedes con respecto a eso?
Por ejemplo, en cuanto a cómo enfrentamos las situaciones difíciles, ¿verdad? En cuanto a las personas que nos quieren poner cargas que no nos corresponden. Bueno, yo pienso, Pastor Neville, que es complicado, pues, porque a veces uno se queja tanto por servir, no por servir, sino como que, bueno, como dice usted, no, eso no me compete a mí, por eso no lo hago. Pero al final de cuentas es un servicio al Señor, pues. Entonces, por más que no te competa o por más que no estés sirviendo en esa área, si lo puedes hacer, hazlo, pues. ¿Entiendes? Entonces, a veces es complicado luchar con eso. No miro tanto a los demás, sino a mí mismo, pues. Porque a mí me encanta servir y me encanta servir en mi área. Yo estoy en Club Aventura y estoy en Generación Emergente y yo sirvo ahí perfecto. Pero a veces veo como que yo llevo un ritmo y ver a otros que no llevan el mismo ritmo que uno es complicado. Y entonces uno como que quiere empujarlo y mi esposa es una de las que me dice, no, pero ya va, todos sirven de manera diferente y todos van a diferentes ritmos, ¿no? Entonces, pero ver a Pablo cómo servía con esa pasión, aún cuando estaba en la cárcel, aún cuando no estaba en las situaciones más óptimas, es de inspiración, pues, para cualquier creyente. Entonces, no sé si me entiende mi punto. Sí. Bueno, tú lo estás hablando desde un punto en el que tú quisieras que los demás dieran con la misma pasión que tú das. Algo así, pero no quiero que suene mal. Presumido. No, pues no, porque pues definitivamente, mira, mucho va alineado al temperamento que tú puedas tener. De repente eres una persona con un temperamento colérico y generalmente las personas con un temperamento como el tuyo están enfocados en la meta y quieren que las cosas sean así. Y lo que de repente tu esposa te decía era como que cada quien tiene un ritmo, pues va mucho dependiendo del temperamento. Hay gente que calladita hace mucho y nosotros de repente como somos más extrovertidos, queremos que los demás hagan como hacemos nosotros de manera extrovertida. Hay gente que es más introvertida. Y entiendo eso que tú dices. Ahora, lo que sí tenemos que tener cuidado y tener mucho celo es la motivación por la cual cada quien pueda servir. ¿Cuál es, cómo viene cada quien? ¿Cuál es la motivación que tiene para estar? O sea, una pregunta. ¿Por qué están aquí? ¿Por qué están haciendo este taller? Con una palabra. Varios que me respondan. Conocer más de la Biblia. Aprender más del Señor. Para adquirir Crecimiento espiritual. Ok. ¿Algo más? ¿Alguno quisiera estar parado ahí en el púlpito dando mensajes? Amén. Ok. Lo importante es, ¿verdad? Que cuál es mi motivación a la hora de yo querer servir. Mi motivación es como la de Pablo, decir, no me importa mi vida, sino lo que quiero es que Cristo sea, que yo mengüe para que Cristo crezca, o sin darme cuenta, yo estoy queriendo crecer sin pensar que Cristo es el que tiene, o sea, es a quien debo yo darle la gloria. ¿Ok? Eso es lo que yo quiero que centremos un poquito en esta pregunta que les estoy haciendo. O sea, que reflexionemos un poco de cuál es mi motivación para yo estar en el lugar donde estoy. Por ejemplo, yo aquí no estoy aquí para que me echen flores y digan, no, es que Nabil sabe, es que Nabil tal cosa. La verdad es que lo hago con gusto porque sabrá Dios si en algún momento me toparé con ustedes, ¿verdad? Y pues, de alguna forma, lo que a mí me importa es que haya claridad y haya un sano mensaje de lo que la gente va a escuchar cuando ustedes salgan con estos estudios, ¿ves? Que la gente tenga una orientación correcta de lo que cada uno Dios nos llamó a hacer. ¿Ok? Más o menos eso es en lo que yo hago hincapié. ¿Ves? Y habían unos, déjame ya, voy a buscar, porque yo subrayé aquí en la Biblia varias cosas que quería hacerles ver y quería comentar de eso, ¿verdad? Entonces, fíjate, por ejemplo, de lo que les estoy hablando ahorita, en Filipenses 1, 15, 16 y 17, ¿verdad?
por ejemplo, yo les estoy mencionando un poco de que, pues, cuál es la motivación que la gente tiene. Y Pablo aquí hace una aclaratoria en cuanto a las motivaciones y me llamó mucho la atención porque dice, es cierto, ¿verdad?, que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros los hacen con buenas intenciones. Estos últimos los hacen por amor, pues saben que he sido puesto para la defensa del Evangelio. Aquellos que predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión, ¿verdad? Entonces dice, ¿qué importa? Al fin y al cabo, sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo. Por eso me alegro, es más grande, por eso me alegro. Es más, seguiré alegrándome porque sé que gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me dan el Espíritu de Jesucristo. Entonces, ¿qué podemos entender de esto? ¿Qué pueden ver ustedes aquí? Por ejemplo, Ángel, tú que me dijiste, yo quisiera que ellos estuvieran y tal. Y Pablo aquí de alguna manera dice, pues esto, unos con motivos correctos y otros con motivos incorrectos. ¿Ah? Y ya, ajá. Entonces, ¿qué nos puede enseñar esto aquí? ¿Qué nos puede decir? Pienso que sea como sea, igual se sirve a Cristo. Sí, y que sea cuáles sean las motivaciones, al final Dios va a cumplir su palabra. ¿Ves? Dios dice, mira, cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. No sé si han escuchado esa frasecita por ahí. Y pues definitivamente, o sea, Dios no hace nada, tiene que pedirle permiso a Dios. Perdón, el diablo no hace nada, sino que tiene que pedirle permiso a Dios para poder ejecutar algo. Y sin embargo, Dios le da indicaciones muy precisas, como lo hizo cuando el diablo quiso molestar a Job, ¿verdad? Y es el ejemplo que yo les doy más o menos de estas indicaciones. Entonces, definitivamente sea cual sea la motivación, como en algún momento los apóstoles estaban con Jesús y le dijeron, mira, este tipo anda predicando en tu nombre y no es de los nuestros, no importa. O sea, esta persona está sumando, no está restando, déjenlo quieto que sume. Y nosotros, claro que a veces tenemos una mirada de una supuesta justicia que la verdad no sé si es justicia o qué es lo que traemos en nuestra mente al respecto, ¿sabes? Pero a veces tenemos que reflexionar y meditar un poco a ver si mis argumentos son legítimos, son, detrás de ello hay alguna aspiración de control o simplemente el amor que Dios nos manda a tener por los otros y el propósito de que esta palabra sea llevada hasta los últimos rincones de la tierra está dentro de nosotros, ¿me entiendes? A veces no importa mucho cómo lo hagan, sino que llegue ese mensaje. Porque el que convence de pecado es el Espíritu Santo, no somos nosotros. Por mucho que nosotros vayamos a hacer, nosotros no vamos a convencer a nadie. El que convence es el Espíritu Santo. Entonces, bueno, eso por un lado, ¿no? Otro ejemplo bueno, aquí está, en Filipenses 2:7, por ejemplo. Por el contrario, aquí habla, cuando dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo, que ya se los acabo de mencionar, ¿verdad? Que debe ser como la de Cristo, que quien siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. O sea, no le importó. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mira, es muy fácil que nosotros digamos, bueno, yo voy a ser cristiano hasta que me muera. Pero una cosa es que tú digas que vas a ser cristiano hasta que te mueras y otra cosa es que tú vas a ser cristiano aunque me maten. Y que me maten, o sea, crucificado. Imagínense cualquier tortura que te vayan a matar y tú digas, a pesar de eso, yo voy a seguir. ¿Quién levanta la mano cuando que diga ahorita que va a ir a la cruz
y va a entregar su vida por Cristo, así como lo hizo por nosotros. Ángel Usrama se unió. ¿Será que él está levantando la mano o se unió nada más así? Se me desconectó sin querer. No, no te preocupes, Ángel, está bien. Entonces, pues definitivamente son cosas que yo creo que a alguien le ha tocado reflexionar con respecto a este tipo de mensajes. ¿Alguien tiene alguna anécdota de algo que Dios le haya hablado, que se vea como difícil, como que diga, pues con todo lo que yo creo que estoy sirviendo y entregando y dando, no es nada para lo que aquí más o menos Dios me muestra en estos mensajes, en esta palabra, en este versículo? ¿Alguien tiene algo que contar de esto? Mire que van a ganar puntos nada más por hablar cualquier cosa que tenga una historia. Imagínate tú. Lo que quiero es que se integren, que reflexionen, que miren el punto de vista de la carta. De repente yo, no sé, la semana que viene no va a estar, pero que puedan hacer algún resumen de esto reflexivo de la carta de Filipenses, incluso ahorita de la de Filemón que vamos a ver a continuación. No, bueno, yo no tengo ninguna historia, pero a mí ese tipo de cosas a veces me confrontan y yo misma digo, wow, yo no sé, o sea, yo digo, es admirable las personas, todas estas historias de la Biblia que a pesar de poner en riesgo su vida, no les importaba. Y yo digo, wow, yo no sé, o sea, la verdad que yo a veces me pongo a reflexionar mucho sobre eso, yo sería capaz de eso, o sea, me confronta. Entonces, porque me parece que es fuerte, es bastante fuerte y cada vez que leo algo que tenga que ver con ese tipo de situaciones me confronta. O sea, no tengo ninguna historia sobre eso, pero sí reflexiono sobre eso y o sea, es muy admirable y igual que las historias de los misioneros, que se arriesgan a todo. Y yo digo, wow, yo creo que yo soy como cobarde para eso, o sea, todavía yo no me siento, no me veo como en eso. Bueno, sí, qué bueno que lo dices, Erika. De todas maneras, mira, la invitación es a poder meditar un poco más, a ver hasta dónde estamos dispuestos a dar, ¿verdad? Eso es parte de un reflejo de lo que, como que, de cuánto creo yo, qué tan grande es mi Dios, ¿ok? Y qué esperanza tengo y qué convicción hay en mí de saber que mi vida aquí no es nada, sino que cuánto creo yo en esa promesa de lo que me espera después de esta vida. Porque este mensaje que empieza con la gracia definitivamente nos tiene que inspirar para la vida que viene, no para esta vida que tenemos aquí. Y nosotros en esta vida aquí es ser reclutados para que otros conozcan y puedan tener la misma esperanza. Porque si no estamos yendo a un club, el ir a la iglesia, el ir a un grupo, el ir a aprender, es llenarnos de un conocimiento y estar en un club para poder participar con otras personas de lo mismo. Y eso termina siendo vanidad. Entonces lo que hay que tener cuidado es que no caigamos en vanidad, que lo que podamos hacer de esto tenga que ver con el corazón y con el crecimiento, ¿verdad? Entonces volviendo aquí un poquito, vemos que, por ejemplo, Pablo a los filipenses, pues en medio de este bosquejo habla de que va a mandar a Timoteo y a Epafrodito, ¿verdad? Con los filipenses, o sea, de parte de él, para que los atiendan bien, que ellos le sirvieron a él en la cárcel y pues él quiere que esté más bien con ustedes. Entonces también Pablo hace advertencias acerca de los falsos maestros. Y en los falsos maestros, como lo mencionábamos la clase pasada, y lo van a ver en otras cartas, tienen que ver con esos judaizantes que querían que poner condiciones para nosotros poder decir que somos cristianos, porque ellos querían que se cumplieran leyes mosaicas para que eso sucediera. Y precisamente el tema de la circuncisión. Y dice que la circuncisión tiene que ser algo espiritual, ¿verdad? Es algo así. Y ahí es cuando viene esa parte, ¿verdad? Entonces cuando Pablo agarra y él dice, ya voy a ir para allá, que es en Filipenses 3, ¿verdad? En Filipenses 3, ¿verdad? Cuando él hace esa advertencia, cuídense de esos perros, cuídense de esos que hacen el mal, cuídense de esos que mutilan el cuerpo. Y habla con el tema de mutilar el cuerpo, tiene que ver con la circuncisión física, porque la circuncisión somos nosotros los que por medio del Espíritu de Dios
adoramos, nos enorgullecemos de Cristo, Jesús, y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Entonces, él, ¿verdad? Con lo que yo les mencioné al principio, de repente no me expliqué muy bien, dice, yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más, circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, verdadero hebreo en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. ¿A qué voy con esto? Que todo lo que él tenía antes era, sus motivos podían haber sido vanidad, podían haber sido una falsa justicia que tenía que ver con venganza por un legalismo que quería era condenar a otros porque no se parecían a él. Y yo digo que hoy en día nosotros tenemos que tener cuidado de no juzgar al que no se parece a nosotros, al que no piensa igual que nosotros. Por el contrario, amarlos para que ellos puedan pensar como Cristo quiere que nosotros pensemos. ¿Ok? Y en cuanto cuando él habla de los mundanos, ¿verdad? Que tienen que ver con la gente, con aquellas personas gentiles que andan más bien, que no eran judaizantes, sino que más bien pensaban en que, pues, la comida, en otras cosas más banales, ¿me explico? Entonces, es tener cuidado de eso también, porque es muy fácil agarrar y tener amistades y desviarse del camino, ¿verdad? De lo que nosotros deberíamos poner atención. Y pues bueno, el consejo final, al final de Pablo en esta carta a los filipenses, es el tema de las enseñanzas sobre la unidad, manténganse unidos, y todo esto de la unidad, el gozo, la gentileza y la paz, tiene que ver por lo que leímos de Hechos al principio, que habían 2 mujeres que tenían algún conflicto, y ese era un mensaje donde él no nombraba a las mujeres en esta carta como tal, como problemáticas, pero de ahí venía el problema, por lo que nos relata en Hechos 16, ¿verdad? De que ahí en adelante hay un relato de estas personas, ¿no? De estas mujeres que sirvieron a Pablo, que lo invitaron, que eran empresarias, ¿sabes? Entonces, bueno, por ahí va la cosa, ¿no? Y pues, también el tema de dar testimonio, el tema y darle gracias a los filipenses. Así termina la carta de Filipenses. No sé si quieren preguntar algo, si tienen alguna duda, si quieren agregar algo. Y bueno, vamos con Filemón. ¿Saben quién era Filemón? ¿Dónde vivía Filemón? No sé nada de Filemón. No. Mira, esa carta está bien cortita. Te invito a que la leas o que la pongas en la audiobiblia, en audiolibro, y está bien cortita y está muy bonita. ¿Ok? Filemón era como un discípulo de Pablo, ¿verdad? A quien Pablo invirtió tiempo en él, y en la carta él lo expresa, ¿no? Y él dirige precisamente esta carta a él porque sabía que había un problema, porque Filemón era una persona adinerada. Él hacía grupos, células, lo que llaman, porque las iglesias, definitivamente, la iglesia no es nada más el templo donde asistimos los domingos. La iglesia es el grupo de personas que se reúnen en el nombre de Jesús para poder aprender, para poder meditar, para poder crecer en lo que Él nos ha dado como instrucción, para poder salir a llevar ese mensaje de buenas noticias a otras personas, ¿verdad que sí? Entonces, él tenía una iglesia en su casa, una iglesia porque era un lugar donde se reunían varias personas a compartir este mensaje, ¿no? Entonces, él tenía un esclavo, el esclavo que él tenía era Onésimo, ¿verdad? Él huyó de allá y Pablo le mandó una carta ¿cómo se llama? A Filemón, diciéndole que, pues bueno, me alegra saber de ti, saber que tú eres una persona que eres entregada al servicio, ¿verdad?
Y pues sí supe y me enteré de que Onésimo se fue de ahí y habían problemas, pero yo te pido para que por favor tú lo puedas recibir de nuevo y ya no como un esclavo, ¿verdad? Sino como alguien que es tu hermano, que tiene las mismas creencias que tú y puedas dar testimonio, ¿verdad? De que tú has entendido el mensaje, que tú entendiste un mensaje que ya no vas a someter a otros porque sí, ya nadie es más que nadie, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos Onésimos hay en la iglesia y cuántos Filemón? Porque creemos a veces que con el liderazgo que podemos tener, podemos someter a otras personas a que hagan lo que nosotros decimos. O cuántas personas no se han sentido como un Onésimo cuando un líder ha querido someterlos. ¿Ok? O sea, yo siempre busco la manera de reflexionar de esta manera para que podamos colocarnos en ese lugar, ¿verdad? Para hacer referencia, Filemón también fue escrita desde la prisión, porque estamos viendo las cartas de la prisión que escribió Pablo. Hace oración y acción de gracias por Filemón y pues la solicitud de Filemón a restaurar a Onésimo. Ahorita le voy a buscar algo, ¿verdad? Que me gustó en esa carta, porque Pablo le dice a Filemón, le dice, ya voy. ¿Dónde está? Bueno. Ok, aquí en el Filemón 1:8. Por eso, aunque en Cristo tengo la franqueza suficiente para ordenarte lo que debes hacer, prefiero rogártelo en nombre del amor. Yo, Pablo, anciano y ahora, además prisionero de Cristo Jesús, te suplico por mi hijo Onésimo, que llegó a ser hijo mío mientras yo estaba preso. En otro tiempo te era inútil, hablando de que su posición era como esclavo y era uno más del montón. Pero ahora nos es útil tanto a ti como a mí. Te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. Yo hubiera querido retenerlo para que me sirviera en tu lugar mientras estoy preso por causa del Evangelio. Sin embargo, no he querido hacer nada sin tu consentimiento para que tu favor no sea obligación, sino espontáneo. Entonces, él le dice eso, pero entonces más adelante le dice, por eso Onésimo se alejó de ti por algún tiempo, para que ahora lo recibas para siempre, ya no como esclavo, sino como algo mejor, como un hermano querido y muy especial para mí, pero mucho más para ti, como persona y como hermano del Señor. Ahora, la petición que él le dice, fíjate cómo, lo que aquí Pablo cómo se lo encarga, ¿no? Y le dice, ahora, si él recíbelo como a mí mismo, ¿verdad? Le dice, si te ha perjudicado o te debe algo, cárgalo a mi cuenta, ¿verdad? Yo, Pablo, lo escribo de mi puño y letra, te lo pagaré por no decirte que tú mismo me debes lo que eres, ¿verdad? Sí, hermano, que reciba yo de ti algún beneficio en el Señor, reconfortará mi corazón en Cristo. ¿Qué pueden interpretar ustedes con esto que le dice Pablo a Filemón? Con esto último que les leí. Yo no escuché el audiolibro, pero estuve escuchando un video de resumen. ¿Se escucha? Sí. Ajá. Estuve escuchando un video resumen y allí pues ellos comentaron que él hace como una semejanza ahí a lo que hizo Cristo, que llevó nuestros pecados. Y entonces cuando él dijo, o sea, cárgalo a cualquier falta que le haya hecho, cárgalo en mí. Entonces, esa parte es como el reflejo de lo que Cristo hizo al llevar también nuestros pecados. Ok, esa es una parte. mirada. Ajá. Elimar, ¿quiere decir algo?
No, yo, o sea, estaba pensando en que, claro, en lo que él decía de cargarlo a mi cuenta, como que yo me hago responsable. O sea, Ajá. claro, me hago responsable y fíjate que dice, si hermano que reciba yo de ti algún, perdón, eh, por no decirte que tú mismo me debes lo que eres. O sea, Ujú. igual lo que Filemón es por parte de Pablo, porque Pablo también hizo algo por él. Entonces, es como que es lo que yo hice también por usted. No sé si lo estoy interpretando bien, pero Sí. exacto, como que me hago responsable. Y él también se está haciendo responsable por Filemón, ¿no? Ujú. Porque se lo Por- debe a él también. sí, fíjate. Yo no sé si aquí es donde tú quieres ir, pero yo interpreto esto, yo lo veo de esta manera. Veo, por ejemplo, Pablo le dice, si tú eres alguien hoy en el Señor, es porque fuiste discípulo mío, porque yo te lo enseñé. Si te sientes en deuda conmigo, ¿verdad? Esta es la manera en que tú me lo vas a pegar, me lo vas a pagar. Pablo no está pidiendo para él, está pidiendo para Onésimo. O sea, Onésimo estuvo conmigo y lo consideré como mi hijo porque me sirvió y porque aprendió mucho de mí. Y como sabe tanto, más bien él ahorita vuelve a ti para que te ayude a ti. Ahora, perdónalo no por él, porque si tiene alguna falta, perdónalo por mí, cárgalo a mi cuenta, ¿verdad? O sea, que esa deuda, si tú me debes algo, líbralo a él de esa deuda con lo que tú sientes que tienes deuda conmigo. Porque muchas veces nuestras deudas no son de dinero. O sea, hay cosas, favores que en la vida que te los hacen que no los pagues con dinero, ni siquiera devolviendo el mismo favor. Nunca vas a alcanzar a pagar un favor que alguien hizo en una circunstancia donde tu vida estuvo bien ruda, que llegó así como que fue un ángel de parte de Dios y te salvó en ese momento. Tú dices, ¿cómo pago yo esto? Tengo que esperar que a él le pase algo igual para ver si se lo puedo pagar. No se lo vas a pagar ni va a suceder, ¿verdad? Entonces, ya tu deuda es con Dios, que él no nos cuenta como una deuda, pero nuestro lugar debe ser de gratitud. Ya yo no lo hago como deuda, sino por gratitud. Ahora yo tengo que procurar mostrar esa gratitud con mis obras, con mis pensamientos, con mi caminar, ¿sabes? Entonces, mis motivaciones de buscar un lugar dentro de la iglesia no deben ser para exaltarme yo ni para sentirme más que los demás. Pienso que nuestro lugar debe ser de gratitud por lo que ya Dios hizo por mí. Tanto el ofrendar, como el diezmar, como el servir, como el amar a otros, como el perdonar a otros, porque se repite mucho esa instrucción, perdonen como Cristo los perdonó a ustedes. Entonces, yo perdono porque yo fui perdonado, no porque soy mejor que otro. ¿Eh? A veces nos queremos muy justos y pues definitivamente la lección de esto no es sentirme más justo, sino saber que yo soy recíproco a lo que ya he recibido. Y lo doy en alguien que no me lo vaya a devolver a mí, sino que, pues aquí está. Pablo se sentía que él estaba en la cárcel y él iba a morir en la cárcel. Entonces ya no quiere un favor para mí. Tú me debes a mí, dáselo a él. ¿Me entiendes? Y muchas veces la iglesia dice, no quieres diezmar aquí, no quieres ofrendar aquí. Bueno, dale a alguien que lo necesite, pero haz el ejercicio de dárselo a alguien que no te pueda devolver el favor. Así lo veo yo. Entonces, pues, esa es la mirada que quisiera yo que cada uno de nosotros nos llevara. Alguien que quiera opinar, que no esté de acuerdo, que sienta que necesita aclarar alguna duda, que me quiera decir que lo que estoy diciendo yo aquí es mentira, cualquier cosa, no pasa nada. Yo lo veía así como que Onésimo, o le estaba dando una mala interpretación, creo. Como que Onésimo le debía a Filemón, o como que le había hecho algo malo, y por eso Pablo le está diciendo, oye, perdónalo porque ese hombre viejo que tú conociste ya no está, pues ya es mi discípulo, al igual que tú eres mi discípulo. Entonces, perdónaselo y te lo mando para que tú cuides de él y él te va a ayudar más a ti, pues. Pero creo que le está dando una mala interpretación porque pensé era que Onésimo le había hecho algo malo a Filemón o habían tenido una... Pues yo creo que el tema es que
como era esclavo, no podía, él escapó de ahí. Capaz, ahí no hay algo que diga que fue lo que hizo, pero algo pudo haber sido que haya hecho que por eso huyó. ¿Me entiendes? Sí es posible que eso, porque sí hay interpretaciones donde hablan de eso, ¿verdad? Pero yo aquí le doy una mirada diferente a esto, no porque sí haga o no haga, sino cuál es la postura que pudiéramos tener nosotros de alguien. Mira, como padres, a veces a nuestros hijos les queremos exigir que nos den de lo que nosotros les hemos dado y no estamos llamados a eso. Yo mismo me he puesto en ese lugar y me he sentido mal por pretender eso. Yo tengo 2 hijas. Mis hijas tienen una 20 y la otra 22. Y digo, pues ellas están empezando a vivir una fe independiente, ellas están emancipándose, están empezando a experimentar lo que ellas deberían experimentar en la fe. Y yo no tengo por qué controlar, yo tengo que soltar y estar en este lugar más bien esperando que si ellas quieren algo, yo poder estar para ellas en su momento. Y es más o menos lo que Pablo le va diciendo a Filemón sobre Onésimo, ¿ves? Quería agregar algo. No estás tan... Ya va que te escucho, ya va. ¿Quién quería agregar algo? No me fijé. Yo, pero se escucha un eco porque estoy mirando con el teléfono. Ahora sí. Ángel, no estás tan desviado. En esa temporada, en ese tiempo, los esclavos eran una herramienta económica. Era un tema de producción. Se podía ser esclavo por diferentes causas. Podía ser esclavo porque tenías una deuda financiera y pagabas con tu libertad o a veces entregabas a los hijos. Podía ser esclavo porque tu pueblo había sido conquistado por los romanos, entonces toda la población pasaba a ser esclavo. Puede ser esclavo porque naciste de una esclava, independientemente del padre, eras considerado esclavo, o porque te abandonaban, alguien te asumía, te criaba, pero terminaba siendo esclavo. Los esclavos hacían las labores domésticas, también tenían labores profesionales, eran herreros, carpinteros, artesanos. Entonces, cuando este esclavo escapa, causa un daño económico al amo. Entonces, por eso es que no se sabe qué hizo Onésimo, si se escapó o se llevó algo, pero ahí había una situación legal grave. Los esclavos podían ser martirizados o muertos por haber escapado. Y cuando Pablo le sugiere a Filemón, porque Pablo no quiso poner su autoridad, él apeló a ese amor, a ese crecimiento espiritual que tenía Filemón para ver cómo había cambiado Onésimo y que ahora eran hermanos en Cristo. Él no lo obliga a liberarlo, pero sí le pide que le abra el corazón con amor y que lo reciba ahora como hermano. Sin olvidar Onésimo, que aún cuando llegara otra vez al hogar de Filemón y continúa siendo esclavo hasta que lo liberaran. De hecho, hay un versículo que algunos interpretan que es como una sugerencia que hace Pablo para que lo liberten, cuando dice: te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Entonces, muchas personas interpretan, comentaristas, que ahí él estaba pidiendo como un poco que lo liberara, pues, aunque no lo dice abiertamente, porque Pablo ciertamente respetaba la situación social de ese momento, y eso es lo que había en ese momento. Gracias, Jeremy. Esa es una mirada muy importante de cómo, del por qué y entender un poco el tema de la esclavitud en esa época. Yo les pediría, para cerrar esto, que traigamos eso a la actualidad. Hay personas que son empleadas y se sienten esclavos. Y hay personas dentro de aquí, de la comunidad de fe, que podemos ser amos y sometemos y no perdonamos a los que se sienten esclavos, porque de repente, sí, capaz y los tratamos como esclavos, no consideramos sus vidas, pero tiene que haber una reciprocidad en cuanto a la empatía, ¿sabes? Porque la verdad es que el patrón y el empleado, hay más rivalidad que empatía entre uno y el otro. Y pues a veces el patrón no tiene la empatía y el empleado sí, y a veces el patrón sí y el empleado no. Y pues nosotros somos llamados a marcar
una diferencia dando el ejemplo de que sí se puede hacer, ¿ves? Y llevar un mensaje directo, ser un poquito directos a veces hasta con los jefes o con los empleados y darles las razones por las cuales nosotros actuamos así, no porque somos tontos, somos mansos pero no mensos, que dicen por ahí, ¿verdad? Entonces que entiendan que sí somos mansos y no es decirle el tonto eres tú, o sea, es poder marcar que la verdad que la premisa aquí es mostrar el amor de Dios. Y no de repente no es necesario recitarle la Biblia ni nada, sino mostrar el amor con acciones. Entonces, bueno, yo creo que hasta aquí llego yo. No sé quién quiera decir algo. Bueno, yo quería como acotar que me hizo o sea, un boom mientras Yaremi explicaba. Escribió confiado en tu obediencia. Entonces yo me vuelvo no sé, a pensar en la posición del Señor de que Él también confía en que nosotros obedezcamos. Entonces, y seguro de que harás aún más lo que te pido. Y Él confía de que nosotros podamos hacer más de lo que nos pide. Y no simplemente en servicio, sino en poder obedecer la palabra y en poder nosotros plasmar aún más en nuestra vida, en ser más adoradores en acción a lo que nos manda en su palabra. Y mientras hablaba de esta carta, pues, y dabas el ejemplo, me llevaba por lo menos en mi caso, al liderazgo de mujeres donde hoy en día el Señor me ha puesto. Y he visto, y han pasado ya de mí como 6 años, ¿verdad? No sé, yo sé que se han pasado varios años y lo he podido ver y me ha tocado también ser madres de algunas, de personas también que en algún momento levantaron alguna voz en contra por cosas sobre mí o sobre pastores o sobre personas de la iglesia, porque al final todos estamos en una iglesia donde somos enfermos, donde vamos con carga, donde vamos con heridas, donde vamos con muchas maletas. Entonces, me llevaste a eso, a que es una cosa que yo le digo siempre a las mujeres, no lo hagan por mí, el grupo de cuidado no es mío, es del Señor, el grupo de cuidado es del Espíritu Santo, el grupo de cuidado es Él, claro, parte de nosotros como en el liderazgo, o por lo menos yo hablo por mí, de que siempre les digo, mire, cuidemos los corazones, me hago cargo, y me acordé de lo que decía Pablo, me acordé de lo que yo digo, porque yo le decía, yo me hago responsable de que los corazones aquí se cuiden. No permito de que una persona hable de lo que aquí sale, porque una de las cosas que predicamos es que lo que se habla en el grupo de cuidado aquí se quede y que sea aquí. O sea, no permitamos herir los corazones de los demás porque no sabemos a qué punto llegamos. Entonces yo siempre me encargo de decir esto y me hago responsable de cierta forma, ¿no? Sin cargarlo porque a la final es del Señor el grupo, sino que quiero cuidar tu corazón, ¿verdad? Quiero cuidar el corazón de todas, pero cada quien es responsable del suyo y de su crecimiento. ¿Sí me explico? Exactamente. Entonces, exacto. Entonces, pero de cierta forma, me llevo a lo mío porque me sentí así, bueno, sigo siendo la responsable, ¿verdad? De llevar ese evangelio y de que ellas puedan ver en mi acción lo que yo hago y cómo yo lo predico. Y bueno, eso, me voy con esta enseñanza. Debo de seguir siendo obediente porque Dios confía que yo sea obediente, que siga obedeciendo, ¿verdad? Y que Él sabe que yo lo puedo hacer cada día mejor. Simplemente es eso, es crecer más en Él y que yo pueda hacer más luz donde quiera que yo vaya. Me voy con eso. Muy bien, gracias. La verdad es que, pues sí, nosotros nada nos pertenece. Lo único que tenemos seguro nos lo regalaron por gracia, que es la vida eterna, no porque la merezcamos. Bajo esa premisa debemos caminar, bajo esa premisa debemos actuar, bajo esa premisa debemos dejar que nuestro corazón camine. ¿Saben? María quería participar. Disculpa. Claro que sí. No, perdón, me confundí. Es que él dijo que lo único que teníamos seguro era la vida eterna y le iba a dar me gusta, pero le dio otra cosa. Lo lamento. Nada, no pasa nada. Gracias. Y pues bueno, definitivamente, yo me doy por servido en lo que hago aquí cuando pueda ver y escuchar
cómo han crecido ustedes en cada una de las áreas en donde Dios los ha llamado. Y saber que el día de mañana yo pasé por un lugar y ese lugar me hizo crecer y no se quedó nada más en una clase, ¿sabes? No se quedó nada más en un material, sino que ese material vino a mi corazón y me hizo vivir para que otros conozcan y vivan de la manera que Dios quiso que viviéramos cada uno de nosotros. Entonces, es lo que me queda por decirles. Animen a otras personas y pues ahí les dejo eso con Yaremi. Gracias, Nabil. Gracias por siempre apoyarnos, un elemento bien, bien importante aquí en el Riel, en el Nuevo Testamento. Hemos disfrutado mucho de estas 2 clases en que nos ha acompañado y bueno, siempre estás invitado permanente a escuchar nuestras clases. Muchachos, quiero hablarles de la tarea. En esta ocasión, la tarea es la siguiente. Van a leer el libro de Filemón, es corto. Lo van a analizar, lo van a interpretar y van a hacer una novela de ese contenido. ¿Sí? Lo leen, lo analizan y luego hacen un relato basado en lo que leyeron. ¿Sí? Cualquier duda, estamos a la orden, Nabil también, María y yo, para apoyarlos en ese desarrollo. Sí, mire, muchachos, qué bueno que lo dice Yaremi. La verdad es que yo participo poco porque estoy ocupado. Yo tengo la semana full. Hasta los sábados le estoy dando ahorita por Zoom también prematrimonial a una pareja. Pero bueno, lo que les quiero decir es que yo con mucho gusto, si tienen dudas de algo o incluso quieren desahogarse de algún problema, yo estoy a la orden, no simplemente como facilitador. La verdad es que a mí me llena mucho el poder ser útil para Dios a través de cada uno de ustedes. Y si tienen alguna confusión o alguna duda que aclarar, claro que tienen personas maravillosas con ustedes que los apoyan todo el tiempo, pero pues desde aquí, un venezolano que está en México, está a la orden para cada uno de ustedes, ¿oyeron? Gracias, tómenle la palabra porque es así. En cualquier momento que necesitamos, Nabil siempre está dispuesto. Bueno, muchachos, por hoy hemos concluido. Entonces, recuerden la tarea, no es conceptualizar, es leer, interpretar y desarrollar una pequeña narrativa, ¿sí? Una novela. Yaremi, una consulta. Ajá. A la novela se le puede meter drama, se le puede meter suspenso. Sí, pero no muy alocado. Más No, bien claro, apegado a lo que leímos. Sujeto a lo que leímos, claro. A lo que leímos, claro, le pueden Okay. agregar algo para que le den una hilaridad, pero apegadito a lo que leímos, ¿sí? No pongan superhéroes ni gente de Marvel allí, nada de eso. Eso no. Pregunta, Yaremi, ¿cuántas páginas o cómo? Yo creo que un contenido de una página bien elaborada está bien. No necesitan hacer un desarrollo más grande que eso. Si quieren hacerla más amplia, chévere, pero creo que una página completa está bien. Miren que los mejores predicadores agarran y hacen una novela de un capítulo de la Biblia y la gente queda emocionada y como que quiere más. Así que los que quieran seguir creciendo, aprovechen y desarrollen aquí en esto. Esa es la idea. Bueno, Nabil, ¿nos despides en oración, porfa? Sí, A claro la que foto, sí. ¿quién me ayuda con la foto? Bueno, primero la foto y después la oración. Si alguien puede, porque no estoy en el acto, como estoy con dolor de cabeza, así que no estoy en el acto, estoy en el teléfono. Yo puedo. Gracias. Ajá. Vamos a ver. Entonces, los que puedan abrir las cámaras. Ajá. A la cuenta de 1, 2 y 3. Ajá. Déjenme ver que no hayan cerrado los ojitos por aquí. Se ven todos bellos. Listo. Gracias. Gracias, Eni. Bueno, Padre, gracias por este tiempo, gracias por ser tú quien guías, gracias porque es tu Espíritu Santo el que da la interpretación de cualquier cosa que pude haber dicho yo. Incluso
que seas tú, Padre, y no yo, hablando al corazón de cada uno de los muchachos, y que pues definitivamente ellos puedan brillar con tu luz, aquellos que los necesitan, Señor, que sean como ángeles para esas personas que están en desespero, en angustia, en necesidad, y pues puedan ver tu rostro en cada uno de ellos, Señor, que sigan alimentando su mente, su alma y su corazón. Gracias por sus vidas, ábrele puertas en sus finanzas, en sus áreas de servicio, en sus áreas espirituales, y pues que nada los detenga. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Amén. Gracias, Gracias, Nabil. Nabil. Por favor, pasen el número de Nabil a Gracias Raúl. a ustedes. Chao. Gracias, Nabil. Sí, Yo- él está en el grupo Nuevo Testamento. Ay, ya. Chao, Sí, si bendiciones. no le piden el Chao. teléfono a Yaremi. Se lo voy a colocar en el grupo. Ah, bueno. Que estén muy bien. Chao. Gracias, muchachos.